darles la bienvenida a todos que estén viendo este presente video titulado Factorización por factor común. En esta oportunidad vamos a intentar explicar el procedimiento mediante el cual las expresiones algebraicas pueden ser convertidas en multiplicación o producto de dos o más expresiones algebraicas, llamadas también factores. Entonces, ustedes deben entender que la factorización no es nada más un procedimiento mediante el cual nosotros podemos convertir, podemos transformar, podemos expresar las expresiones algebraicas en multiplicación de dos o más factores. Tenemos este primer caso que se denomina factor común monomio. Entonces, cuando yo me doy cuenta que una expresión algebraica la puedo factorizar por el factor común monomio de la siguiente manera, ¿no? A simple vista ustedes pueden observar que en este primer ejercicio se va repitiendo la x y la y en los tres términos del ejercicio. Entonces, ese es un indicio de que tú puedes factorizar esta expresión algebraica por factor común monomio. De la misma manera en el ejemplo número 2 que se repite la letra Z. Y si es que no se repitiera ninguna letra, entonces hay que verificar que tengamos un factor común numeral, es decir, un factor común que contengan todos los coeficientes de la expresión algebraica. De la siguiente manera. A ver, vayamos a resolver este primer ejercicio y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ponemos igual y lo que yo sugiero normalmente es siempre, ¿no? Primero, extraer el factor común numeral, el factor común de los coeficientes, ¿no? ¿Y de dónde empezamos? De elegir el coeficiente más pequeño y verificar que ese coeficiente más pequeño sea factor de los otros coeficientes, sea factor común de los otros coeficientes, ¿no? ¿Y cómo verificamos? Pues buscando numeritos que multiplicando por ese número elegido nos dé el valor de los otros coeficientes. O sea, 8 multiplicado por qué número natural me da 24, ¿no? Entonces ese número natural es el 3. 8 por 3 es 24. Al existir este 3, entonces, el 8 es un factor de 24, porque 24 podemos expresarlo como 8 por 3. Bien, de la misma manera con 32. En este caso tendríamos multiplicado por 4. Entonces, si nosotros logramos encontrar esos dos números naturales, decimos que 8 es el factor común numeral y ese 8 es el que bajamos como parte de nuestro factor común monomio, ¿no? No siempre se va a dar este caso, sino es que vamos a tener que buscar otro factor común numeral o posiblemente tal vez no tengamos algún factor numeral de los coeficientes. Entonces, una vez que hemos puesto 8, ¿no? Vamos bajando aquellas letras que se repiten en todos los términos, ¿no? Entonces, la X se repite en los tres términos, por lo tanto es factor común. Bajamos la X y de los exponentes vamos a elegir el menor, que en este caso sería 3. De la misma manera, hacemos con y bajamos con su menor exponente. Entonces aquí tendríamos 3 bajo y, que se repite en los tres términos también, y el menor exponente vendría a ser 4. La z no se repite en el segundo término, por lo tanto no es parte del factor común, ¿no? Entonces lo que acabo de escribir, este monomio es justamente el factor común monomio. Bien, una vez que has escrito el factor común monomio, a su lado abres un paréntesis multiplicado y dentro del paréntesis vas a escribir los resultados de dividir cada uno de los términos del ejercicio entre el factor común monomio. Entonces vayamos a hacer las divisiones. 32 dividido entre 8 nos da a 4, ¿no? Entonces no tenemos mucho que pensar porque este 4 está justamente aquí arriba, ¿ya? Luego,
x elevado a la 5 entre x elevado al cubo, ¿no? ¿Cómo yo divido potencias? Porque x a la 5 es una potencia, x al cubo es otra potencia. Entonces lo que hacen ustedes es escribir la letra y restar exponentes. 5 menos 3 me da 2. De la misma manera hacemos para y, ¿no? Y a la 7 dividido entre y a la 4, nosotros escribimos y restamos. 7 menos 4, 3. Bien, tendría z cuadrado entre 1, porque aquí no existe z, ¿no? Cuando no existe z, simplemente para hacer un poco más rápido, lo bajas, ¿no? Z cuadrado. ¿Ya? Copiamos el signo, menos 8 dividido entre 8 nos da a 1, que no lo escribimos porque se sobreentiende, ¿no? X al cubo entre x al cubo también nos da a 1, que tampoco lo escribimos, ¿no? Y si así las letras se van cancelando, entonces al final vamos a tener que escribir de manera obligatoria ese 1, que es el neutro multiplicativo, ¿ya? Entonces nuevamente 8 entre 8 se cancela, o sea, me da 1. X al cubo entre x al cubo también se cancela, o sea, me da 1. Y a la 6 entre y a la 4, escribo y resto 6 menos 4, 2, ¿no? Entonces no había necesidad de escribir el 1 porque sí ha quedado un factor diferente de 1. Bien, bajo más y continúo. 24 entre 8, está aquí, es 3. X a la 5 entre x al cubo, escribo la x, resto exponente, 5 menos 3, 2. Y a la 4 con y a la 4 se cancela y la z simplemente bajamos cuando no hay alguna potencia de la misma base que se pueda dividir, ¿no? Simplemente se baja. Hemos terminado, cerramos el paréntesis y hemos culminado. Entonces, este trinomio lo hemos podido convertir en una multiplicación de este factor común monomio, ¿sí? Factor común monomio. Y este otro factor trinomio, ¿no? Es importante resaltar que dentro del paréntesis la cantidad de términos tiene que ser igual a la cantidad de términos del ejercicio. El ejercicio tiene 3 términos, por lo tanto, dentro del paréntesis tiene que haber también 3 términos. Vayamos a hacer el siguiente ejercicio de factor común monomio. Bien, entonces como en el anterior ejercicio habíamos dicho, seleccionar el más pequeño de los coeficientes y verificar que sea factor de los otros coeficientes, ¿no? ¿Y cómo verificamos? Pues encontrando números naturales que multiplicado por 9 me dé los otros coeficientes. En este caso, miren, 9 por 2, 18 ya no me da. Entonces, una vez que no podamos encontrar este número, porque si seguimos aumentando 3, 4, va a seguir creciendo y jamás me va a dar el 12, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, tenemos que buscar otro número, ¿ya? Y bueno, voy a borrar todo eso porque el 9 no es parte del factor común monomio. Entonces, ¿qué hacemos en este caso, no? Este 9 lo voy a expresar como una multiplicación de otros dos factores, que en este caso serían 3 por 3, ¿no? Y bueno, uno de estos dos podría ser factor común de los 3 coeficientes, ¿no? Y como son igualitos, pues no hay para elegir, el único sería 3, ¿no? Entonces aquí arriba escribo 3 y voy a verificar si 3 es factor de 9, es factor de 12 y es factor de 15, ¿no? Es decir, si existen numeritos naturales que multiplicados por 3 me dé cada coeficiente. En este caso no hay problema, 3 por 3 es 9, en este caso 3 por 5 es 15 y en este caso 3 por 4 es 2. Entonces miren, a diferencia del anterior ejercicio que era el menor, el que seleccionábamos y verificábamos y era parte del factor común monomio, en este caso el menor no cumplía y teníamos que ir a buscar otro que justamente nacía de ese menor, ¿no? Bien, entonces este 3 es el que cumple la condición para ser factor común. Entonces bajamos el 3 y la z se repiten los 3 términos,
con el menor exponente sería 3. Muy bien, esto sería el factor común monomio. Y abrimos un paréntesis y vamos escribiendo los resultados de dividir cada término entre el factor común monomio. 12 dividido entre 3 a 4, z elevado a la 6 entre z elevado al cubo, escribes la z y restas exponentes. 6 menos 3, 3. Bajo el signo positivo y hago de la misma manera. 9 dividido entre 3 a 3. Z cubo con z cubo se cancela, ya no se escribe más. 15 dividido entre 3 me da a 5. Z a la 5 entre z al cubo, escribes z y restas exponentes. 5 menos 3 me da 2. Y cerramos paréntesis y ya habríamos acabado el ejercicio, sin olvidar que este monomio es llamado factor común monomio, ¿no? Y ya hemos terminado, hemos convertido en una multiplicación. Eso sería referente al factor común monomio. Muy bien, ahora vamos a estudiar otro pequeño caso que es el factor común polinomio, ¿ya? Entonces, aquí tengo un primer ejercicio, ¿no? En donde yo a cada parte de esta expresión que está separada justamente por el signo negativo, ¿no? A cada parte, no la llamo término, sino la llamo grupo, ¿no? Grupo. Entonces tengo aquí dos grupos y cada grupo tiene, en este caso, un binomio común que lo voy a pintar, lo voy a resaltar. Miren, este primer grupo tiene y más 2 y este segundo grupo también tiene y más 2, ¿no? En este caso, a diferencia del anterior, el anterior tenía letras que se repetían en cada término, pero aquí tengo binomios que se repiten en cada grupo, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, es que a este factor común, a esto que se repite, factor común, se le llama factor común polinomio, porque el factor común ya no es monomio, sino en este caso es binomio y puede ser trinomio, cuatrinomio, etc. ¿Ya? Entonces, por eso el nombre de factor común polinomio, porque lo que se repite ya no es un monomio, sino ya es más que un monomio, es un binomio, trinomio, etc. ¿Ya? ¿Cómo realizamos la factorización en este caso? Lo hacemos de la siguiente manera, ¿ya? Entonces vamos a pensar que de este primer grupo estamos ya factorizando este y más 2, este factor común polinomio, y nosotros aquí escribimos lo que sobra de extraer este y más 2, ¿no? Y si yo extraigo este y más 2, pues me queda y más 3. Eso lo voy a bajar, y más 3, ¿no? Y más 3. Muy bien. Bajo el signo negativo y de este otro grupo también extraigo este y más 2 y me quedaría y más 5. Pero aquí debo tener cuidado porque este y más 5 que está entre paréntesis está afectado por este signo negativo. Entonces, ¿cómo hago para salvar este signo negativo? ¿Cómo hago para que no me equivoque al bajar los términos? Pues simplemente el signo negativo debemos multiplicar por cada uno de los signos, ¿ya? Entonces, nuevamente yo al extraer esto, me queda este paréntesis y más 5 que está afectado por este negativo. Entonces, este negativo, ¿cómo afecta? De la siguiente manera. Negativo por positivo del y me da negativo y recién bajo la y. Negativo por positivo me da también negativo y recién bajo el 5. Entonces, de esa manera afecta el negativo, ¿no? Cambia los signos de los términos que están al interior de este paréntesis, ¿ya? Bien, entonces, una vez que hemos salvado ese signo negativo, estamos seguros que está correcto, encerramos esto entre paréntesis y a su lado, pues, vamos a escribir el factor común polinomio que imaginariamente lo hemos extraído, ¿no? Entonces, el factor común polinomio es y más 2. Bien, ahí no se ha terminado el ejercicio porque puedo notar que en este primer paréntesis tengo términos semejantes que son las y's y los números que serían términos independientes. Tengo y positivo con y negativo se cancela. Es decir, y menos y me da 0. Y representa, es una variable, representa cualquier cantidad, cualquier número. Digamos, podría ser 10, 10 menos 10 da 0, se cancela. ¿Ya?
más 3 y menos 5. Tengo números enteros de diferente signo, pues debo restar respetando el signo del mayor. Al ser 5 mayor me va a dar negativo y restado tendría 5 menos 3, 2, ¿no? Y como se fueron los yes y los números se convierten en uno solo, ya no hay la necesidad de colocar el primer paréntesis, ¿no? Y a su lado simplemente coloco el siguiente paréntesis, que es justamente el factor común polinomio. Y habríamos terminado el ejercicio, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado en reducir términos semejantes para que el ejercicio nos dé del modo más simple. Entonces aquí está el factor común polinomio, que es y más 2. Bien, pasamos a hacer este otro ejemplito, también relacionado al factor común polinomio. Bien, les había dicho que yo llamo grupos a cada parte de la expresión algebraica separada por los signos menos y más, ¿no? Puede ser más también aquí. Ya, entonces aquí tengo un primer grupo que tiene 5z-1 como factor común. El segundo grupo también tiene 5z-1, pero aquí este es 5z negativo y más 1 y tampoco está entre paréntesis, no está agrupado, ¿ya? Entonces debo trabajar en esta parte, ¿no? Debo yo agrupar, hacer aparecer paréntesis para que me quede parecido al anterior ejercicio, ¿ya? Bien, entonces este primer grupo no voy a molestarlo, lo voy a dejar tal cual está. 2x, 5z menos 1, menos, esto también no lo voy a molestar, lo voy a dejar tal cual está. Bajo negativo, ¿no? Y aquí lo que voy a hacer es abrir un paréntesis, ¿no? Y de la misma manera que aquí he dicho la afectación del signo negativo, aquí también va a pasar lo mismo, ¿no? Negativo por negativo, positivo, no coloco 5z. Y aquí miren, positivo por negativo me da negativo y recién bajo el 1, ¿no? Y de manera natural, pues tiene que repetirse el factor común, en este caso binomio, ¿ya? Si aquí difiere en un signo positivo, ya no es factor común. Entonces deben tener cuidado mucho cuando anteponemos el signo negativo y abrimos un paréntesis, ¿no? Entonces cuando yo antepongo, voy agrupando, tengo que multiplicar cada signo de los términos que van a ingresar al paréntesis, ¿ya? Bien, entonces de la misma manera que hemos hecho en el anterior ejercicio, lo voy a hacer así también, ¿no? Es como si esto lo factorizo, lo extraigo, y al extraer me quedaría 2x menos, al extraer me queda x al cuadrado menos, al extraer me queda aquí el neutro multiplicativo, no se olvide, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, de manera imaginaria está el 1, ¿no? Entonces cuidado que no pongamos nada. Cuando todo se está extrayendo, siempre queda 1 el neutro multiplicativo, ¿ya? Bien, una vez que hemos hecho eso, encerramos entre paréntesis y a su lado escribimos el factor común polinomio. Y así habríamos terminado el ejercicio y hemos factorizado, porque tenemos aquí un factor, dos factores, ¿no? Identificado el segundo como factor común polinomio. Bien, pasamos al tercer subcaso, digámoslo así, denominado factor común por agrupación de términos, ¿ya? Entonces, básicamente, realizamos esta factorización con tres pasos. ¿Cuáles son los pasos? Primer paso, formar grupos o agrupar. Segundo paso, factorizar algún monomio. Tercer paso, factorizar polinomio. Entonces, en base a esos tres pasos es que vamos a realizar la factorización de estas expresiones, ¿no? Entonces, vayamos a realizar ese ejercicio, ¿ya? Bien, aquí tengo 1, 2, 3, 4 términos. Entonces, el paso 1 dice que debo formar grupos, ¿ya? Entonces, puedo observar que el primer término con el segundo término tienen en común la AMN. Ambos tienen AMN, ¿no? Y aparte, el 4 es factor común también porque 4 es factor de 12. Por lo tanto,
voy a formar un grupo entre el primer y el segundo término, ¿no? Abro un paréntesis y voy llenando con los términos que van a ser parte de este primer grupo, que sería 4am cubo n menos 12 amn, ¿no? Entonces, eso sería mi primer grupo, ¿ya? Escribo el signo que sigue, que sería menos, abro un signo de paréntesis para formar el siguiente grupo. Entonces, como ya he antepuesto un signo negativo antes del paréntesis, tengo cuidado de ir multiplicando cada signo de los siguientes términos y recién introducirlos en el paréntesis, ¿no? Negativo por negativo me da positivo, que se sobreentiende, recién introduzco el m elevado al cuadrado. Positivo por negativo me da negativo y recién introduzco el número 3. Bien, cerramos paréntesis. Ya hice el primer paso, que justamente es formar grupos. Formé dos grupos y cada grupo ahora lo que debo hacer es el paso 2. ¿Qué dice el paso 2? Sacar un factor común monomio de cada grupo, si es que se puede, ¿no? En este caso el segundo grupo no tiene nada en común, ¿ya? Pero sí el primer grupo, ¿no? Entonces, hagámoslo así. El 4 es factor común. ¿Por qué? Porque 4 es factor de 12. Al ser 4 por 3, 12, ¿no? Entonces el 4 sí es factor común, numeral en este caso, ¿no? Entonces 4 bajamos, la A se repite en ambos términos. Ojo que únicamente nos estamos concentrando en el primer grupo, ¿no? Un rato tú te olvidas de este grupo y piensas que este es como si fuera el único ejercicio, ¿ya? Entonces la A se repite, por lo tanto bajo. La m también se repite y el menor exponente sería entre 3 y 1, sería 1, ¿no? Y la n se repite, entonces escribimos n nomás. Entonces, el factor común monomio había sido 4amn. Abro un paréntesis y voy dividiendo cada término entre el factor común monomio. 4 con 4 se cancela, ya no se lleva. A con A se cancela, ya no se lleva. M elevado al cubo entre M, escribo la M y resto exponentes. 3 menos 1 me da 2. N con N se va, entonces ahí nomás quedaría bajo la menos 12 entre 4 a 3. A con A se cancela, M con M se cancela, N con N se cancela, ¿no? Entonces ahí cerramos el paréntesis, menos. Aquí no tenemos nada en común, por lo tanto bajamos tal cual está, que es M cuadrado menos 3. Y podemos ver que de ambos grupos, o sea, este y este, hemos encontrado un factor común polinomio. Por eso son los pasos, ¿no? Primero es agrupar, luego sacar factores comunes monomios y al final sacar factores comunes polinomios, ¿ya? Bien, entonces como si esto saliera y me quedaría 4a mn. Bajamos el signo menos y es como esto saliera y me quedaría 1. No se olviden que cuando se va todo nos queda el neutro multiplicativo 1. Cerramos y a su lado escribimos el factor común polinomio y con eso ya habríamos culminado el ejercicio, ¿no? Y si hemos factorizado por factor común por agrupación, tengo el primer factor y el segundo factor, ¿no? De la misma manera vamos a hacer este otro ejercicio que consta de 6 términos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, como tiene 6 términos, puedo formar 2 grupos de A3 o 3 grupos de A2, ¿no? Entonces, a veces cuando no nos sale el factor común polinomio, es que tenemos que jugar con esa idea, ¿no? De formar ya sea de A3, ya sea de A2, o ya sea el primer término con el del medio, etcétera, ¿ya? Entonces miren cómo lo vamos a hacer. Podemos observar lo siguiente, que este término con este, ¿no? Tiene factor común numeral 3, es decir, está repitiendo el 3, ¿no? Aparte de repetirse el 3, de los 3, ¿no? Se repite la X, la Y no tiene este, ¿no? Entonces es un indicio de que estos 3 deberían formar un grupo, y vamos a hacer eso. Abro un paréntesis, ¿no? Y voy introduciendo cada uno de estos términos en el primer grupo.
Entonces mi primer grupo está formado por 3x cubo menos 3xy cuadrado menos 3x cuadrado y, ¿no? Eso sería mi primer grupo, ¿ya? Entonces, el otro grupo va a estar formado por 2axy, 2ay cuadrado y 2ax cuadrado, ¿no? Entonces, como me tocaría el signo más, entonces le voy a poner signo más ahí. Signo positivo. Abrimos un paréntesis y vamos a introducir, ¿no? 2axy más 2. Y como podemos ver, el 2 también es factor común de ese otro grupo. Menos 2ax al cuadrado. Bien, cierro el paréntesis y bueno, ya he formado los grupos, ¿no? El primer paso me decía que conforme grupos. El siguiente paso voy a sacar factores comunes monomio, ¿no? Entonces me concentro en este primer ejercicio, perdón, en este primer grupo. Y de este primer grupo el factor común monomio sería el siguiente, ¿no? Empiezo por 3 que se repite y la x, ¿no? La x, que sería x nomás con el menor exponente, ¿no? Bien, abro un paréntesis y voy dividiendo. 3 con 3 se va, x al cubo entre x me da x al cuadrado. Menos 3 con 3 se va, x con x se va, tendría y cuadrado. Menos 3 con 3 se va, x cuadrado entre x sería x, ¿no? Restado 2 menos 1, 1 se sobreentiende. Y la y simplemente bajamos, ¿no? Porque aquí no hay con quién dividir, ¿ya? Sería con 1, pero nos daría lo mismo, ¿no? Bien, ahora paso a concentrarme en el siguiente grupo. Y también voy a identificar el factor común monomio en este grupo, ¿no? Que sería 2, ¿ya? 2 que se repite, la a también, y la x no, porque la x no hay en el segundo término. La y tampoco no está en el segundo término, entonces 2a nomás es, ¿no? Abrimos un paréntesis y vamos viendo que nos... 2a con 2a se va, aquí me quedaría x, y, más 2a con 2a me quedaría y cuadrado. Menos 2a con 2a me quedaría x al cuadrado. Bien, ahora vamos a ver si lo que está dentro del paréntesis es idéntico, ¿no? Y me parece que no, ¿no? Miren, aquí tengo x al cuadrado que es positivo, pero aquí el x al cuadrado es negativo, ¿no? Entonces no es igual. Podemos volver a hacer el ejercicio, conformar otros grupos, o tal vez empezar por negativo, varias cosas que podemos hacer, ¿ya? Bien, vamos a hacer lo siguiente, mira. En este caso voy a borrar y voy a agrupar de otra forma, solamente esta parte, ¿ya? O sea, no voy a empezar con el signo positivo. Miren, aquí había empezado con este, ¿no? Con este su signo positivo, ¿ya? Pero aquí no voy a hacer eso, ¿no? Voy a empezar con el negativo de este, ¿ya? Entonces le pongo negativo y abro un paréntesis. Entonces entraría este, ¿no? 2 a x al cuadrado. Ahora, los demás, miren, positivo por negativo, negativo, sería 2 a xy. Positivo por negativo sería negativo 2 a y cuadrado. Bien, cierro ese paréntesis. Aquí pongo menos y el factor común sería 2a nomás, ¿no? Bien, realizamos lo mismo que hemos hecho hace rato. 2a entre 2a me quedaría x al cuadrado menos 2a entre 2a me quedaría xy menos 2a entre 2a me quedaría y cuadrado, ¿no? Cerramos y vemos si si con eso hemos podido arreglar, ¿no?
La pregunta es, ¿este es lo mismo que esto? A ver, veamos. X al cuadrado es positivo, aquí positivo. Y cuadrado es negativo, y cuadrado es negativo, x y es negativo, x y es negativo. Es lo mismo, ya, solamente que esto está dado la vuelta, pero es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces vayamos a factorizar ahora por factor común polinomio. Bien, esto es como si extrajéramos, me quedaría 3x menos, igual, si extraigo esto me queda 2a. A su lado escribimos el factor común polinomio, que podemos escribir cualquiera, es lo mismo, ¿ya? Yo lo voy a escribir este segundo porque está ordenado. X al cuadrado menos xy menos y cuadrado. Bien, entonces así habríamos terminado, ¿ya? La única diferencia es aquí el volver a ordenar. Había otra forma que era factorizar el signo en un siguiente paso, pero bueno, ya ustedes ven, digamos, cuál es la manera más cómoda de realizar, ¿no? Ahí habríamos terminado todo lo relacionado al factor común. Espero haya cumplido sus expectativas, espero se hayan divertido, espero hayan aprendido, que es lo más importante. Los invito a que puedan ver los siguientes videos y puedan formarse en este amplio campo de la matemática. Muchas gracias por su atención.